El video de hoy es sumamente interesante porque literalmente te puede hacer ahorrar miles de euros. Y es que sí, los coches eléctricos son una maravilla, pero debes tener sumamente claros estos conceptos para que te puedas ahorrar dinero antes, durante y después. Existen 5 errores comunes que comete la gente por desconocimiento que le hacen perder mucho dinero. Y el objetivo de este video es revisar a profundidad cada uno de ellos para que evites cometerlos. Especialmente el número 3 es el que más errores hace que la gente cometa y que más dinero pierda. Vamos con el video. Error número 1. No entender las nuevas unidades de medida. Y es que sí, ya no hablamos de el consumo es de 6 litros a los 100, sino que el consumo es de 12 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Ya no hablamos de que el depósito tiene una capacidad de 50 litros. Hablamos de que la batería tiene una capacidad de 60 kilovatios hora. Ya no hablamos de que el precio es de $1.50 el litro de combustible. Ahora hablamos de que el precio es 7 céntimos el kilovatio hora. Y existe un dato adicional que no se toma en cuenta en los vehículos a combustión: la potencia del cargador. Aquí hay potencia de carga de 250, potencias de carga de 100 kilovatios, potencias de carga de 50 kilovatios, potencias de carga de 20 kilovatios. Esta potencia de carga es equivalente a que si en el combustible tú pudieras en la manguera dosificar la cantidad de combustible que sale a través del dispensador. Entonces podría yo hacer que el flujo sea mayor o que el flujo sea menor. Y esto pues evidentemente no se lo toma en cuenta en los coches a combustión, porque simplemente a través de la manguera tú llenas el depósito. Pero entonces que te quede claro para que ya no me preguntes, ¿y eso en litros cuánto es? Porque ya no aplica. Hablamos entonces ahora de punto número 1. Consumo en kilovatios hora cada 100 kilómetros. En el caso de este coche son aproximadamente 12 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Hablamos de capacidad de la batería. En el caso de este coche, al ser un modelo 3 tracción trasera, son 60 kilovatios hora la capacidad de la batería. Hablamos de potencia del cargador. Depende del cargador y eso ya lo vamos a ver más adelante. Puede ser 250 kilovatios, 100 kilovatios, 50 kilovatios, etc. Y hablamos también del costo en kilovatios hora, es decir, por ejemplo, en nuestro caso con la tarifa de Octopus tenemos 7 céntimos el kilovatio hora. Así que espero que con esto te quede claro cuáles son las nuevas unidades de medida para que no cometas este error por desconocimiento. Y si tienes claro esta primera parte, pues va a ser mucho más fácil que entiendas lo que viene a continuación. Segundo error: no saber calcular los tiempos y los costes reales de carga. Y es que la gente llega al eléctrico pensando que es lo mismo que un coche a combustión. Simplemente tomo la manguera, lleno el depósito y ya está. Y es que no, en un eléctrico existen muchos factores en juego que debes tomar en cuenta para que no te encuentres con sorpresas. Primero, no es lo mismo cargar una batería de 60 kilovatios hora que una de 80 kilovatios hora que una de 100 kilovatios hora. Entonces existen muchas variables. Primero, el tamaño de la batería. Sumamente importante. Segundo, la potencia del cargador. Como te dije antes, existen diferentes tipos de cargadores que te entregan diferentes tipos de potencia y existen también diferentes tipos de coches que al final pues pueden cargar a mayor o a menor velocidad. Y no solamente eso, sino el porcentaje con el que inicias la carga y ojo, el porcentaje con el que vas a terminar la carga. Y factores adicionales como por ejemplo la temperatura también inciden notablemente en la velocidad de carga.
¿Sabes cuál es la ventaja de todo esto? Que en muchas marcas como Tesla, por ejemplo, te lo ponen fácil. Simplemente te dicen llega a tal lugar, conecta el cargador y en X cantidad de tiempo vas a tener tu coche optimizado para continuar hasta el siguiente trayecto. Y esto al final del día es completamente bueno. ¿Por qué? Porque si tú no tienes mucho conocimiento de esto, pues igual no lo necesitas porque el coche solo te va a decir exactamente dónde debes cargar y cuánto tiempo debes hacerlo. Lo cierto es que en un coche eléctrico no es lo mismo, por ejemplo, cargar del 20% al 60% que cargar del 80% al 100%. Del 80 al 100% es la carga más lenta de todas. Se puede tardar una eternidad, pero del 20 al 60, 70% es la carga más rápida de todas. Es extremadamente rápida. Por esa razón es que cuando tú vas viajando, muchos de los planificadores de viaje te dicen para aquí, carga 10 minutos, 15 minutos que te van a permitir pasar del 10, del 20% al 60, 70% y continúa tu viaje. Porque en realidad es lo más óptimo que puedes hacer. Entonces ya conoces este segundo error. Error número 3. No optimizar la carga en casa y pagar tarifas absurdas. Este es el error más usual que comete la gente. Y es que tú debes saber que el precio de la energía en tu casa varía dependiendo de las horas del día. No es lo mismo cargar en hora punta que cargar en valle. De hecho, lo más interesante es que tú puedas cargar tu vehículo eléctrico en casa en las horas en las cuales la energía es lo más barata posible. Existen tarifas como Octopus, por ejemplo, que definitivamente te cargan el coche a la menor tarifa del mercado, 7 céntimos de euro el kilovatio hora. Con lo cual te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en un coche de estos que nos consume 12 kilovatios hora cada 100 kilómetros, multiplicados por 7 céntimos del kilovatio hora, te cuesta menos de €1 recorrer 100 kilómetros. Una locura, ¿cierto? Pero si es que tú no eres inteligente con respecto a esto y empiezas a cargar el coche cuando tú lo desees o simplemente no tienes una tarifa inteligente como la de Octopus Intelligent Go, pues sencillamente te puede salir muchísimo más caro. Y en lugar de pagar menos de €1 por recorrer 100 kilómetros, vas a empezar a pagar probablemente 5, 6 o hasta 7 euros porque simplemente conectas el coche a cualquier hora del día sin saber que es importante determinar cuáles son los momentos en los que la tarifa es más económica y de esa manera el precio de carga de un coche eléctrico realmente es prácticamente ridículo. Así que ya sabes, averigua cuáles son los momentos en los cuales la tarifa de energía en tu domicilio es más baja o si puedes, mejor aún, contrata tarifas como la de Octopus Intelligent Go, que te voy a dejar el enlace acá abajo y pues podrás cargar de manera inteligente porque allí no te preocupas de las horas, simplemente llegas, conectas el coche y la aplicación se sincroniza con el coche y automáticamente te carga de forma inteligente a las horas en las cuales la tarifa es más baja, garantizándote el precio de 7 céntimos de euro el kilovatio hora y de esa manera vas a tener el coche listo a la hora que tú lo solicitaste y que tú lo configuraste en la aplicación. De esa manera vas a sentir realmente el poder y el ahorro de tener un coche eléctrico. Cuarto error. Pensar que la carga en los diferentes cargadores cuesta casi siempre lo mismo. Y no es así. La gente está acostumbrada a que viene de un coche a combustión y piensa que, como en la mayoría de estaciones de gasolina, la 95 te cuesta lo mismo prácticamente en todo lado, con ligeras variaciones. Eso no sucede en el caso del coche eléctrico, porque mucho depende del lugar donde tú vayas a cargar. Te voy a poner un ejemplo claro. Si es que vamos a los supercargadores de Tesla, pues el kilovatio hora te puede costar entre 35, 40 o 45 céntimos. Pero si vas a supercargadores de otras marcas y sobre todo cuando no tienes membresía de esas marcas, un kilovatio hora te puede costar 50, 60, 70 y hasta 80 kilovatios hora. Una completa locura, porque allí sí se te va a disparar el precio de la carga.
Pero si vamos a cargadores que no sean rápidos, sino cargadores de velocidad media o cargadores quizá lentos, en ese caso pues el precio del kilovatio hora baja a unos 30, 20 o 25 céntimos el kilovatio hora. Pero si cargas en tu casa, probablemente pagarás unos 12 céntimos del kilovatio hora. Y si cargas con la tarifa de Octopus Intelligent Go, que te decía anteriormente, pagarás 7 céntimos de euro el kilovatio hora. Como tú ves, la variación es muy grande. Pagar 7 céntimos de euro el kilovatio hora a pagar 40 céntimos en un supercargador o pagar 80 céntimos en otro cargador de alta potencia de otra marca pueden marcar una gran diferencia y allí se puede ir todo tu ahorro. Por eso es que es importante, si tú vas a tener un coche eléctrico, que pienses en instalar un cargador en tu domicilio. De esa manera te vas a beneficiar de costes muy bajos en el valor del kilovatio hora en tu domicilio, dependiendo de la tarifa que tengas. Si es que no tienes la forma de instalar un cargador en tu domicilio, pues entonces sí, vas a depender de los cargadores públicos, pero allí mi recomendación es que busques un cargador público cerca de casa que no sea de potencia alta, sino de una potencia media o media baja, donde probablemente el kilovatio hora te salga a unos 20 céntimos. Evidentemente el coche se va a demorar más tiempo en cargar, no va a ser 30 minutos, sino que van a ser 3-4 horas. Pero como está cerca de casa, no hay problema, simplemente dejas el coche cargando, cuando haya pasado el tiempo vas, lo retiras y listo, y de esa manera te vas a ahorrar mucho dinero. Recuerda, no es lo mismo que en el combustible, donde los precios son muy parecidos en la mayoría de estaciones. Aquí depende mucho de la marca y depende mucho también de la capacidad. Mientras más rápida sea la velocidad de carga, más caro es el kilovatio hora. Mientras más lenta sea la velocidad de carga, más bajo es el precio del kilovatio hora, y eso lo debes tener presente y en cuenta para que al final del día te salgan las cuentas y realmente te beneficies del ahorro espectacular que implica moverte en un coche eléctrico. Y seguramente muchos me dirán: Diego, por eso es mucho más sencillo tener un coche a combustión. Simplemente llegas, conectas la manguera y listo. No te haces tanto rollo con tanta cosa que debes aprender y conocer. Y sí, es cierto, acá hay muchas cosas que debes conocer que quizás hasta ahora eran desconocidas para ti, pero es simplemente cuestión de informarte un poco. Aparte de que la gran mayoría de marcas ahora te dan los datos precisos de los lugares donde debes parar para cargar y optimizar de esa manera tanto la velocidad de carga cuanto el valor. Así que no hay que darle o hacerle mucha ciencia. Y aparte de eso, el momento que tienes un coche eléctrico, te das cuenta de verdad de lo hermoso que es moverse en uno de estos vehículos, de lo confortable, de lo silencioso y lo relajante que puede llegar a ser. Y error número 5. Pensar que el coche eléctrico es solamente un coche más. Y es que este es un error más emocional que económico, aunque a la larga te puede salir mucho más caro que los errores económicos. Y es que un coche eléctrico implica una filosofía de vida completamente distinta. Cuando tú compras un coche eléctrico, te comprometes con una planificación de viaje, con una vida mucho más relajada. No es que voy a hacer 600 kilómetros de un solo tirón. Ahora tendrás que hacer paradas, lo cual es bueno para tu salud, porque vas a poder hacer una parada, te vas a relajar, vas a tomar un café, vas a conversar y después de eso vas a continuar. Pero lamentablemente, si es que esa no es tu filosofía de vida, pues te vas a topar con momentos de frustración en los cuales vas a decir: para eso me quedaba con mi otro coche que simplemente llegaba, llenaba el depósito y salía, o ni siquiera tenía que llenar el depósito y manejaba yo 5 horas corridas y llegaba a mi destino mucho más rápido. Por eso te digo, es un cambio de filosofía de vida. Es entender que la vida es para disfrutar, no para correr. Es entender que cada cierto tiempo es bueno parar y reflexionar, parar y recargar, parar y tomar un café. Es entender que es importante la planificación, es entender que también se puede disfrutar de la suavidad, del silencio y de la potencia en un solo vehículo.
Entender que no es normal viajar en un coche en el que tengas que subir tanto el volumen de la música para no escuchar el ruido del motor, que eso es de la era pasada. Entender que sinceramente moverte en un coche eléctrico no solamente que es una delicia, sino que además también contribuyes a un ambiente mucho más sano por una menor contaminación. Realmente tener un coche eléctrico implica un cambio de filosofía de vida, como te decía. Y por eso he querido grabar esta parte del video así, como mucho más cercano. ¿Por qué razón? Porque lo que quería hacer básicamente era compartirte mi experiencia de vida. El compartirte el hecho de que yo con estos coches he recorrido varias partes de Europa y que todos los viajes han sido una delicia. Que he tenido que parar cuando he tenido que parar y lo he disfrutado. Que con los años ya no soy aquel joven que corría, que iba a la máxima velocidad posible y si puedo más y que manejaba 10 horas continuas porque vivía acelerado. Con el tiempo te das cuenta que más importante que ir acelerado es disfrutar del camino. Que más importante que llegar a la meta es disfrutar del proceso para llegar a la meta. Es un cambio completo de filosofía. Así que si estás dispuesta a aceptar este cambio de filosofía, el coche eléctrico realmente es para ti y lo vas a disfrutar de una manera que no tienes idea. Así que sí, estos fueron los 5 errores que la gente usualmente comete el momento de comprar un coche eléctrico. Cuéntame qué te parecieron, cuéntame si tú estás cometiendo alguno de estos errores precisamente ahora y sobre todo cuéntame cuál de ellos te llamó más la atención. Espero tus comentarios y como siempre muchas gracias por acompañarme y por ver este video.